Después tenemos a Moctezuma Ilhuicamina, o como dijera el morro que se hacía el chistoso de tu salón, Moctezuma el güey que camina, ¿no? Como decíamos en la primaria. Aquí cabe aclarar que Moctezuma no fue un tlatoani, sino que fueron dos tlatoanis. O sea, existió, por así decirlo, Moctezuma I y luego existió Moctezuma II. Pero en este caso vamos a hablar de Moctezuma Ilhuicamina, que sería Moctezuma I, quien gobernó la Gran Tenochtitlán desde 1440 hasta 1469. Y aquí vamos a ver ambos apodos. Moctezuma viene de las palabras mo, que es un posesivo que significa tuyo o tú, Tecuhtli, que significa señor, y Soma, que significa enojado. O sea, Moctezuma significa tu señor enojado, o sea, como tu alteza el enojado, ¿no? O sea, y luego Ilhuicamina viene de las palabras Ilhuicatl, que significa cielo, y Mina, que significa flechar. Entonces, Moctezuma Ilhuicamina significaría algo así como tu señor enojado flechador del cielo. Por eso es que en las ilustraciones de Moctezuma Ilhuicamina o Moctezuma I se le representa con una flecha apuntando al cielo. Si quieres ver este video completo, ya lo tienes disponible en mi canal de YouTube.